Today we are talking about GRBAS SCAR. Nosotros somos estudiosas del programa de Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán, seccional Bucaramanga. En la tarde de hoy venimos a hacer la relación anatómico-fisiológica con la escala. Quien les habla, Merly Soto, mi compañera Mayra Yaritza Gómez. Bueno, vamos a hablar sobre la voz áspera o en inglés roughness. Este componente se relaciona de la calidad de la voz relacionada con la impresión de los impulsos glóticos irregulares. Es decir, que hay un cambio en el componente de ruido de baja frecuencia o de la aspereza. A su vez, cuando hablamos de una voz ronca, podemos decir que hay una combinación entre una voz áspera y el soplo. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la masa y en la tensión de ambas cuerdas vocales. Cuando decimos que hay una voz áspera, podemos decir que se caracteriza acústicamente por la alteración del gime y el shime en una vocal sostenida. ¿Por qué? Recordando que estos conceptos se relacionan en la perturbación, primero de la frecuencia fundamental y segundo de la amplitud. Un ejemplo claro de la voz ronca puede decir cuando estamos recién levantados, que decimos como buenos días. ¿Por qué? Porque hemos pasado 8 horas o en su defecto 6 o las horas que usted duerma sin haber un paso de aire y eso provoca como una simulación de voz ronca. Voz soplada o en inglés brackness. Cuando nos referimos a este componente mencionamos que se percibe el escape de aire y esto ocurre porque hay un cierre glótico inadecuado o insuficiente. ¿Qué es un cierre glótico inadecuado o insuficiente? Se conoce cuando hay un cierre inadecuado de las cuerdas vocales, es decir, los bordes de los pliegues vocales no se juntan correctamente en la línea media en su máxima aducción o acercamiento y eso produce que la laringe no funcione correctamente. En conclusión, hay una corriente de aire transglótica que pasa como un ruido turbulento sin que el pliegue vocal haga resistencia. Entonces, los pliegues vocales no se unen correctamente y no producen una resistencia y hace que pase el aire normal. Esta deficiencia se puede dar por nódulos, por pólipos, por alguna cicatrización que tenga el pliegue vocal o por parálisis unilateral o bilateral de los pliegues vocales. La voz débil o astenicidad es la impresión auditiva de la debilidad de la fonación espontánea. Es la voz hipocinética o la voz en hipofunción. ¿Qué quiere decir con eso? Que los músculos encargados de la producción de la voz se encuentran débiles, se encuentran hipotónicos. Al contrario del strain, que es la tensión, que los músculos se encuentran en una hiperfunción. Cuando hablamos de hipofuncionalidad, quiere decir que hay un cierre cordal disminuido para las voces suaves, pero cuando hablamos de una voz susurrada es que los pliegues casi no tienen contacto entre ellos. Voz tensa o strain en inglés. Cuando hablamos de este componente nos referimos a esa impresión auditiva del esfuerzo excesivo y tensión asociado a la producción fonatoria espontánea. Hay una hiperfunción en la musculatura laríngea caracterizado por un cierre cordal hiperaducido, de leve a severo, como es en la disfonía con tensión muscular. Por ejemplo, en este caso, hay un aumento en la tensión de la musculatura laríngea y más específicamente hay una relajación insuficiente del músculo cricoaritenoideo posterior, recordando la función de este que es la abducción de los pliegues vocales durante el proceso de la fonación. Entonces, generamos ese esfuerzo excesivo en la musculatura, lo que produce que aumente la tensión e impide que se dé de la mejor manera la producción de la fonación. Se puede dar por mala técnica vocal, por gritos o alguna postura corporal incorrecta.